Magda Cos es periodista en México. ¿Cómo es ser periodista en un país en donde es una profesión de riesgo y además abordando problemáticas como de seguridad y armas de fuego? Bueno, la verdad es que hay los periodistas que corren más riesgo son principalmente los que están cubriendo las notas locales en las provincias. Son la mayoría de las víctimas que han sido víctimas del narcotráfico e incluso del Estado, de persecuciones, pues son periodistas que pertenecen a medios muy pequeños o que a veces hacen incluso las notas por su cuenta y que no tienen pues el nombre de un medio grande que lo respalde. En los últimos años lo que sí se ha visto también es mucha censura, tanto desde la parte de que los medios no están sobreviviendo porque no hay publicidad, porque los grandes corporativos tienen intereses con el gobierno y también porque el propio gobierno pues no se publicita en medios que van contrarios a la línea que proponen. Y en otro de los factores que también está influyendo para limitar la libertad de expresión es que pues los intereses de los dueños de los medios pues van poniendo trabas para que los periodistas hagan sus propias investigaciones. En ese sentido, trabajar en Ciudad de México de alguna manera es un privilegio y tener un medio grande que te respalde es una presión sobre lo que escribís o termina siendo finalmente un seguro de vida. Pues para muchos periodistas, por supuesto, es un seguro de vida. En mi caso particular, yo lo que hago mucho más es periodismo de investigación. Entonces hago, no, digamos, no estoy en la escena, no estoy en los lugares peligrosos, pero por supuesto que sí hay muchísimos periodistas que han sido amenazados, en zonas, ¿no? Que están, donde están el narcotráfico, donde hay cárteles, hay muchos periodistas que son perseguidos, incluso se ha recrudecido también para los defensores de derechos humanos. Ahora hay mucha gente que son activistas o que trabajan en ONGs, que tienen que tener seguridad, que tienen que estar fuera del ojo del huracán o que han tenido que dejar sus lugares de donde ellos tienen acción porque pues están o amenazados o por el narco o perseguidos por el Estado. En esto de tu trabajo investigativo has trabajado en un libro que habla de cómo es el tráfico de armas en México. ¿Cuánto tiene que ver la cultura machista o de las armas en tu país y cuánto tiene que ver la cercanía con un país en donde está desquiciado el uso, la tenencia y la aportación de armas como Estados Unidos? Pues el uso de las armas es una constante en México, forma parte de nuestra historia, sí es un factor cultural y que la gente tenga armas, por ejemplo, se refleja en que para muchos jóvenes cuando cumplen 15 años en muchos pueblos se les regala un arma para que empiecen a formar parte de quienes protegen a la familia. Sin embargo, bueno, por supuesto que en los últimos años se ha dicho mucho de la facilidad con la que se adquieren armas en Estados Unidos, pero también tiene que ver con que se han sextuplicado los presupuestos para el combate al narcotráfico. Durante la administración del presidente Calderón esto fue lo que se pasó y como muchos sabemos, a partir de las transferencias legales muchas de estas armas pasan al mercado negro. A partir de que se incrementó el presupuesto militar en armas convencionales, también hemos visto que en los canjes o en los decomisos hay armas de mucho mayor poder que antes no aparecían. Ahora, por ejemplo, hay lanzacohetes, armas 5.7 que son capaces de perforar el Kevlar, ¿no? Vemos armas que ya son mucho más propias de un enfrentamiento de guerra que de la delincuencia común. Se puede decir que por luchar contra el narcotráfico se descuidó el factor violencia que puede generar tanta disponibilidad de armas de fuego, ¿no? No se ha hecho, lo que pasa es que en algún momento se hicieron acusaciones hacia Estados Unidos, se hizo el reclamo, ¿no? De que ellos tuvieran una política más restrictiva, pero no se ha protegido la frontera de una manera adecuada, no se ha hecho algo para realmente limitar el acceso de las armas a México. Se hacen campañas de canje que son muy limitadas, que realmente no son sistemáticas, no tienen una coordinación federal y entonces pues realmente no hay un seguimiento de cómo se hacen estas campañas. Y tampoco
de su efectividad real, porque muchos de estas personas que entregan las armas se les da efectivo o se les dan tablets o computadoras que pueden vender y que pueden volver a armarse. ¿Cómo toma la prensa mexicana que el debate presidencial republicano en Estados Unidos hable de México más que de Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente a partir de las cosas que está diciendo Donald Trump? Bueno, por supuesto que se le ha criticado mucho a Donald Trump. Ahorita México realmente no está como en una posición de involucrarse mucho. La política mexicana ha estado en realidad en una crisis de credibilidad de las instituciones. No hay que, yo creo que en este último año, que es la mitad del sexenio, la popularidad del presidente ha bajado más que nunca. Y con eso también la credibilidad de todas las instituciones y de todo el gabinete. Entonces, lo que se percibe hacia el interior es que pues México no puede tener una posición fuerte hacia el exterior, ni exigir, ni tampoco no se percibe como que el presidente esté defendiendo los intereses de los mexicanos ni en temas nacionales y muchísimo menos hacia el exterior. ¿Cómo crees que tiene que enfrentar la violencia que se vive en México, con un país con una cantidad de muertes increíbles para ser un país que está viviendo una democracia? Pues es que justamente es una democracia que es un poco ficticia. Sí se sabe que desde siempre ha habido fraude electoral. Este último presidente lo que hizo fue muchos acuerdos con las grandes empresas, principalmente con Televisa, que creó pues esta imagen. Es una presidencia muy mediática, que finalmente pues a poco ha ido decayendo. En un principio se tenía pues como la esperanza, porque también había, se pasó de una política de combate al narcotráfico y de era muy evidente la violencia, y todo el tiempo se contabilizaban los muertos y se hacía, en todas las notas periodísticas se hacía reseña de esto que estaba sucediendo. Los primeros meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto, lo que se hizo fue bajar todas estas noticias que tenían que ver con muertos y con tiroteos y con la intervención del ejército. Entonces esto pues en algún momento calmó la percepción de inseguridad, pero pues en términos efectivos la situación sigue siendo la misma. Entonces, o en algunas partes incluso se ha recrudecido. Entonces pues no hay algo efectivo en esa materia. Bien, gracias. Muchas gracias.